que hoy el sistema que a ellos les toca conducir. Así que sin más preámbulos lo dejo con Daniel Nieto. Hola. Hola a todos. ¿Se escucha? Bueno, muy bien. Antes que nada, gracias a la Federación Universitaria Argentina por invitarme a participar de esta actividad. Por supuesto que es un honor poder discutir con el movimiento estudiantil en torno a la cuestión de la educación superior y de la Universidad Argentina. Tengo también que ser honesto con todos ustedes. Yo fui presidente de la FUA hace 20 años, cuando justamente se estaba sancionando la Ley de Educación Superior. Y desde entonces, bueno, he formado parte del sistema universitario como docente, pero no necesariamente como un investigador de la cuestión universitaria en un sentido específico. Por lo tanto, las apreciaciones que tengo son más desde el punto de vista técnico como economista que piensa la universidad y de actor en el sistema universitario como docente, y no tanto como un investigador en el sentido más específico del término de la cuestión de la educación superior. Entonces, lo que se me ocurrió que podía ser interesante para ustedes es reflejarles cuáles eran las discusiones hace 20 años, cuando se sancionó la LES, y de alguna manera ver en estos 20 años qué de aquellas discusiones queda en pie, que en realidad todo ha quedado en pie, todo se sigue debatiendo. O sea, las preguntas que se formularon hace 20 años atrás siguen siendo preguntas relevantes y vigentes, y ver cómo esas preguntas han intentado ser respondidas por las gestiones en materia de educación superior desde entonces. En primer lugar, lo que estaba en discusión hace 20 años eran las condiciones, creo yo, de expansión del sistema de educación superior. Digo las condiciones de expansión del sistema porque había un consenso, si se quiere, básico, de que un proceso de desarrollo económico en nuestro país iba a requerir, exigir un proceso de mayor formación de recursos humanos, de desarrollos científicos tecnológicos, de pensamiento crítico, que iba a involucrar al sistema de educación superior como un actor central de un proceso de desarrollo. Y digo que estaban entonces en discusión las condiciones de expansión en torno a dos o tres cuestiones centrales. En primer lugar, el gobierno que iba a tener el sistema. Digo el gobierno que iba a tener el sistema porque en la Ley de Educación Superior se rompe con la tradición de pensar una ley universitaria y se pasa a pensar en términos de sistema de educación superior. Esto es, un sistema que se proponía integrar a la educación universitaria con la educación terciaria en un sistema que implicara articulación y planificación. La segunda discusión era la cuestión del financiamiento. Y acá la Ley de Educación Superior también implicaba una ruptura con el planteo histórico tradicional de los sectores populares en nuestro país, ya que la Ley de Educación Superior insinuaba, no lo decía taxativamente, pero insinuaba que las universidades iban a tener que ser más dependientes de sus recursos propios para poder expandirse. Y por lo tanto esto le daba una mayor injerencia, si se quiere, a las fuerzas del mercado para poder orientar el funcionamiento de las instituciones de educación superior. Y el tercer tema, digamos que de alguna manera quedaba condicionado por los otros dos, era la cuestión de la articulación. Esto es, cuál iba a ser el vínculo entre la educación universitaria y la no universitaria, y cuál iba a ser el vínculo entre los organismos de planificación y decisión del Estado y la autonomía universitaria y el autogobierno de las instituciones universitarias. De alguna manera, la Ley de Educación Superior intentaba hacer una síntesis de lo que en aquel entonces aparecía como la transformación del pensamiento del partido en el gobierno en los 90. O sea, por un lado reivindicaba la vieja tradición
del Partido Justicialista de darle un fuerte énfasis al Estado en la planificación del sistema de educación superior, y al mismo tiempo incorporaba el pensamiento neoliberal de que las instituciones de educación superior tenían que estar sometidas a algún tipo de disciplina del mercado, y que la manera de disciplinarlas era por la vía de que tuvieran que conseguir recursos propios en la esfera del mercado para poder sostenerse. Entonces, yo creo que en la Ley de Educación Superior de hace 20 años estaban presentes estos dos elementos. Un énfasis fuerte de la planificación estatal sobre la autonomía y otro énfasis fuerte del mercado sobre el financiamiento público del sistema de educación superior. El tercer eje fue tal vez el más interesante en este sentido, que era el eje de, bueno, cómo se articulaba el sistema como tal y cuáles iban a ser los vínculos entre las instituciones terciarias y las instituciones universitarias, de tal manera que la expansión de la educación superior no fuera exclusivamente una responsabilidad del sistema universitario, sino que fuera un esfuerzo compartido entre instituciones terciarias y universitarias, y por lo tanto entre el Estado Nacional, las universidades y las administraciones provinciales. Planteado esto como un poco mi caracterización de lo que la Ley de Educación Superior implicaba, me gustaría hacer un pequeño balance de qué fue lo que se llevó adelante, qué fue lo que se modificó y qué fue lo que no ocurrió en base a lo que la Ley de Educación Superior se proponía hacer. En primer lugar, en relación a la expansión del sistema de educación superior, yo estuve investigando un poco algunas estadísticas. Lamentablemente comprobé que sigue siendo difícil encontrar estadísticas propias del sistema universitario sobre sí mismo. En ese sentido, veo que si hace 20 años nos costaba tener información sobre lo que éramos, hoy veo que nos sigue costando encontrar estadísticas que nos describan quiénes somos. Entonces no tuve más remedio que ir a la encuesta permanente de hogares que elabora el INDEC y que tiene un capítulo sobre educación, y a partir de ahí procesar esos datos y ver con qué me encontraba. Y tomé dos estadísticas. Una es qué porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años concluyeron estudios secundarios, que es de alguna manera nuestro indicador de, digamos, si vamos a tener que responder a más o menos demanda de educación superior. Y uno ahí observa que efectivamente entre 1980, como antecedente histórico, y mediados de la década del 2000, con una impronta muy fuerte en lo que fueron los años 90, la tasa de egreso de la escuela media se incrementó. ¿Se incrementó cuánto? Y de un 40% que teníamos históricamente en los años 80 a casi un 60% en el 2005. O sea que todavía estamos lejísimos de haber podido hacer universal la escuela media. Y este es un déficit que arrastra a nuestro país, en el sentido de que comparados con los países desarrollados, la imposibilidad de muchos jóvenes de terminar la escuela secundaria sigue siendo un problema relevante. A pesar de eso, hemos pasado en un lapso de 30 años del 40 al 60%. Ahora, esto a mediados de los 2000 se estancó. O sea que desde hace 10 años atrás hasta hoy seguimos manteniendo números cercanos al 60%. Y la segunda estadística que observé fue, bueno, qué porcentaje de esos jóvenes que tienen secundario completo forman parte del sistema de educación superior, y si forman parte del sistema universitario o de las instituciones de educación superior no universitarias. Y ahí lo que uno observa es que estamos en tasas históricamente relativamente parejas. Dependiendo del año, da un poco más o un poco menos del 60%. En los últimos 30 años esto mucho no ha variado. Sabemos por otras investigaciones que esto fluctúa mucho en función de cómo está funcionando el mercado de trabajo. Paradójicamente, cuando el mercado de trabajo funciona mal, hay mayor enrolamiento en las instituciones de educación superior. Cuando el mercado de trabajo se dinamiza,
muchos estudiantes prefieren dedicarse full time a trabajar y no tanto a participar del sistema de educación superior. Por lo tanto, uno diría que el sistema se expandió, pero se expandió sobre dos elementos que no necesariamente forman parte de las políticas de educación superior. Se expandió porque más jóvenes terminan la escuela media, y se expandió porque ha habido un crecimiento vegetativo de la población. O sea, cada vez somos más seres humanos viviendo en este territorio, y por lo tanto, vegetativamente hay una mayor demanda para poder participar de instituciones educativas. En nuestro caso estamos analizando la educación superior. Pero más allá de estos datos, de que tenemos una mayor tasa de egreso en términos históricos de la escuela media, aunque muy lejos de la universalización de ese segmento educativo, y porque tenemos una tasa vegetativa natural de crecimiento de la población, que han expandido el sistema de educación superior, no lo hemos podido expandir en los términos que nos propusimos hace 20 años, cuando se debatía la ley de educación superior, llevarlo adelante. O sea que sigue siendo una agenda pendiente de la política pública de nuestro país. ¿Cómo hacemos para tener mayor cantidad de jóvenes participando del sistema de educación superior? En relación a la discusión del financiamiento y de la planificación, uno puede observar que efectivamente ha habido una ruptura respecto de los 90 en relación a la concepción neoliberal del financiamiento de la universidad. En ese sentido, la gestión que se inicia a partir del año 2003 en nuestro país asumió un fuerte compromiso con la gratuidad del sistema público. Tanto por los mayores recursos que se han volcado a todos los niveles de enseñanza, que permitieron expandir la tasa del presupuesto educativo sobre el PBI, aunque con las últimas series del PBI eso ha quedado un poco en discusión, pero uno no puede negar de ninguna manera que ha habido un mayor esfuerzo presupuestario en financiar la educación pública en nuestro país, y que una parte de ese mayor esfuerzo estuvo destinado a financiar de una manera más generosa al sistema universitario y de educación superior. Ahora bien, con más recursos hemos podido dar respuesta a ese incremento vegetativo del sistema, pero sin duda, si nos proponemos tener un sistema de educación superior que incorpore mayor cantidad de jóvenes al sistema, como era el objetivo original, la cuestión del financiamiento va a volver a actuar como problema, como restricción, como cuestión a resolver, y uno no descarta que eventualmente en nuestro país volvamos a discutir ejes que creíamos ya superados, en torno a cuál es el grado de responsabilidad en el financiamiento del sistema de educación superior que hay entre el Estado y los propios involucrados, en este caso los estudiantes o el sector privado a través de transferencias al sistema. Entonces, en la medida en que probablemente el sistema va a seguir necesitando y demandando recursos, yo diría que vamos a volver, tal vez puedo darle el adjetivo lamentablemente, tal vez volvamos a discutir ejes que creíamos superados en torno a el arancelamiento o el financiamiento vía recursos de transferencia del sector privado al sistema. Lo planteo como un signo de interrogación, digamos, ya que estoy hablando hacia la fuga, diciéndoles: no den por sentado que la gratuidad del sistema universitario es un eje que está completamente garantizado. Si no nos equivocamos los economistas, que tenemos una mirada un poco pesimista sobre el futuro económico del país, sobre todo en términos del déficit fiscal creciente que se está acumulando en estos últimos meses y en estos últimos años, 2 años, probablemente vuelva a nuestro país a tener que rediscutir prioridades en la asignación del gasto público, y en ese contexto tal vez ganen terreno los que tengan una idea más neoliberal de cómo financiar el sistema universitario.
o de educación superior. En relación al otro eje, que era el eje del gobierno y de la planificación del sistema universitario, yo creo que acá es donde más se profundizó la tendencia reglamentarista e intervencionista de la Ley de Educación Superior. Si uno observa todo lo que se quejaba el sistema universitario sobre el rol que le asignaba la LES a la CONEAU, todo lo que nos quejábamos los investigadores y los docentes sobre lo que significaba el régimen de incentivos y los interminables formularios que hay que completar para conseguir tener un puchito más de salario a fin de mes y todas las instancias de evaluación a las que está sometido el sistema de investigación en la universidad, y decíamos que la LES en ese sentido implicaba un avance sobre la autonomía universitaria. Bueno, efectivamente esa dimensión de la Ley de Educación Superior se consolidó, se transformó hegemónica, y hoy, a mi juicio, salvo en lo que respecta a la acreditación de algunas carreras, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación está absolutamente legitimada, forma parte de una instancia de gobierno del sistema, y una instancia de gobierno del sistema que inclusive ha avanzado sobre las autonomías universitarias, y en ese sentido me parece que ha sido el punto más exitoso en términos de hegemonía, consolidación, legitimación, como instancia de gobierno del sistema de educación superior. Leyendo algunas cosas que se han escrito hace poco en relación a la tensión entre autonomía y planificación, leyendo sobre todo lo escrito por Adolfo Stubrin en un libro de reciente aparición compilado por la investigadora Mónica Marquina, que creo va a estar con ustedes mañana, La Universidad entre la Autonomía y la Planificación, 3 ensayos en diálogo. Ahí algunos autores lo que sugieren es que la autonomía es un concepto relacional que vincula la discusión entre la universidad y el Estado, entre la universidad y el mercado, y por qué no también decirlo, entre la universidad y las redes político-partidarias que tienden a controlar muchas veces los procesos electorales dentro del sistema universitario y a transformarse en gestión y conducción del sistema, y redes político-partidarias que más de una vez entran en tensión con los actores más academicistas del sistema universitario, que por lo tanto la autonomía es un concepto relacional que dialoga con estas 3 instancias, y en ese sentido la legitimación de la CONEAU haya tenido que ver más con esas tensiones de relación que con una imposición del Estado sobre la universidad. Dicho de otra manera, la universidad y el Estado se acostumbraron a la CONEAU, porque más allá de lo que la CONEAU se estableció en la Ley de Educación Superior, la CONEAU es lo que la práctica política determinó que fuera en un proceso de negociación permanente entre el sistema universitario y el Estado Nacional. Y a partir de ahí los actores se han terminado acostumbrando y acomodando, tanto los actores estatales como los actores universitarios, al tipo de planificación y gestión del sistema que desde la CONEAU se orienta, y en ese sentido su legitimidad. Ahora bien, el último eje que yo mencioné, que es el de la articulación, y que lo menciono en un segundo plano porque es un eje que se deriva tanto de los mecanismos de financiamiento, de los mecanismos de gobierno del sistema y de la relación entre sistema universitario y sistema no universitario en la educación superior, yo creo que es donde tenemos el máximo fracaso en términos de las políticas de educación superior en estos últimos 20 años. Y es un fracaso no menor porque, como sosteníamos 20 años atrás, la posibilidad de expandir el sistema de educación superior es una posibilidad que necesariamente tiene que involucrar a las instituciones de educación superior no universitarias como actores centrales en el sistema. Y en este sentido el sistema de educación universitario, de educación superior no universitario, perdón, quedó como el hermanito pobre del sistema. Instituciones que dependen mayormente de las provincias, profundamente desarticuladas del sistema universitario, desarticuladas de las instancias de planificación del sistema de educación universitario,
con múltiples instituciones, con pocos alumnos, la mayoría de ellas. La expansión de instituciones universitarias en muchas áreas de nuestro país opera como un híbrido, porque son instituciones universitarias que dan formación más terciaria que universitaria, o sea, tienen más la estructura de tecnicaturas que de licenciaturas, y lo hacen a su vez sin articulación con otras universidades más establecidas y por supuesto desconociendo la existencia de instituciones de educación superior no universitarias en su mismo territorio. Entonces, entiendo yo que una de las explicaciones que hay de por qué, a pesar de haber tenido más recursos disponibles para la educación superior, a pesar de que se han creado muchísimas universidades nuevas, ¿por qué todos esos esfuerzos no han redundado en una expansión más contundente de la matrícula de la educación superior? Creo que la explicación tiene que ver con que hemos dejado a la educación terciaria como el hermanito pobre, como el hermanito negado del sistema de educación superior. Y ahí me parece que hay una asignatura pendiente sobre la cual lamentablemente el sistema universitario reflexiona poco, porque en general el sistema universitario, en esto también hay que decirlo, reflexiona más sobre sí mismo que sobre cómo se entrecruza o se entrelaza con el resto del sistema educativo, con el resto de la sociedad. Entonces, recapitulando, diría, hemos logrado revertir las orientaciones neoliberales y privatistas sobre el sistema, aunque hay que seguir estando muy alertas, porque la cuestión presupuestaria va a volver a plantearse como un desafío problemático para el sistema de educación superior. Creo que la discusión en relación gobierno, universitario, autonomía, planificación estatal, como se plasmó en los hechos y en la práctica la CONEAU, ha sido el resultado de un proceso de negociación entre actores que en algún sentido ha tenido un resultado relativamente virtuoso, en el sentido virtuoso de que hoy no parecería haber un rechazo, un conflicto fuerte entre el sistema universitario y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación. Y me parece que donde hemos fracasado rotundamente es en la posibilidad de expandir el sistema de educación superior a partir de una articulación más profunda entre instituciones universitarias y no universitarias, y entre instituciones universitarias entre sí. Digo, porque la articulación finalmente de algún modo se hace, digamos, y el problema es que la hace, al no hacerla los actores, la termina haciendo anárquicamente la propia sociedad. Entonces hoy lo que uno tiene es un sistema de educación superior muy estratificado, donde las instituciones terciarias son las hermanitas pobres del sistema, donde las nuevas universidades nacionales están muy segmentadas entre las que se dedican a posgrados y ciencia y técnica y las que se dedican a formar alumnos masivamente. Y después son en los posgrados donde se termina descremando naturalmente, sin que haya demasiada interferencia de la política pública, la formación de las élites. Entonces hoy por ahí más gente accede a un título de grado, pero las élites ya se escaparon y se están formando en los posgrados y en los doctorados. Por último, quisiera hacer una reflexión final de esta breve exposición y balance sobre lo que, a mi juicio, transcurrió en estos 20 años, que tiene que ver con el debate siempre presente sobre la autonomía universitaria. Y me parece que la legitimidad del reclamo de autonomía que tiene el sistema universitario se funda en la capacidad de autocrítica que tengamos como universitarios. O sea, yo entiendo que lo que nos va a dar legitimidad para seguir reclamando la autonomía necesaria, para hacer prosperar el pensamiento crítico en el sistema universitario, es que el sistema universitario tenga capacidad permanente de autocrítica. Y lo plantearía en estos 3 niveles. O sea, me parece que el sistema universitario tiene que hacer una autocrítica en el sentido de que se fracasó en las posibilidades de expansión del sistema de educación superior. Me parece que tenemos que hacer una autocrítica
en el sentido de que no se ha resuelto bien la tensión entre la política partidaria en la universidad y las políticas universitarias como herramienta de gestión del sistema universitario, y que también tenemos que hacer una autocrítica en relación al gobierno del sistema entre el sistema universitario y el Estado Nacional, donde a mi juicio me hubiese gustado una universidad que le hubiera costado más al Estado Nacional poder gobernar de la manera que lo hace entre la CONEAU. En esa negociación que yo enunciaba, implícita, cotidiana, que los actores universitarios han tenido con la CONEAU, a mí me hubiese gustado que la Universidad Nacional hubiera puesto más en tensión, más en conflicto, las políticas que se han llevado adelante desde la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación. Pero bueno, los resultados son lo que son, porque los actores desarrollan sus prácticas político-institucionales de la manera que pueden y no de la manera necesariamente que pretendemos los opinólogos sobre la cuestión universitaria. Esto es todo, les agradezco la invitación y espero que tengan una reflexión fructífera sobre la cuestión universitaria. El rector de la Universidad del Litoral, Niki, nos va a dejar algunas reflexiones. Buenos días. Sí, mejor lo de Niki porque con el nombre siempre tengo un problema de identidad, me lo escriben mal, tal vez no fue la excepción, la T viene de regalo, viene ahora y nomás, así que dejémoslo en Niki. Entonces, como en una oportunidad, los pocos días de asumir como rector, una anécdota bastante graciosa y tiene que ver con esto lo del nombre. Hacemos los primeros folletos para los ingresantes del año 2008 en ese momento, y de la Secretaría Académica de la Universidad escriben Albor con T al final, entonces vamos, una cosa así. Entonces lo llamo al secretario académico y le digo, che, ustedes están escribiendo mal el nombre, rector. Y me dice, ¿y vos por qué no te llamas Carlos? La verdad que la respuesta fue oportuna, pero sí, cuando después termina generando un problema de identidad. Bueno, obviamente el agradecimiento, en realidad me sentía en falta con la FUA porque en dos oportunidades el grupo me había invitado a diferentes eventos y no había podido asistir, así que hicimos hoy el esfuerzo de salir tempranito en auto de Santa Fe y cuidarnos de la niebla para poder llegar a horario y compartir este rato con ustedes. Comentaba cuando nos poníamos de acuerdo un poco en el orden de las exposiciones que yo tengo una coincidencia contemporánea, feliz o no, cada uno la analizará a su criterio, con la Presidenta de la Nación. Yo asumí como rector al día siguiente de que Cristina Fernández iniciaba su primer mandato, entonces me parecía de alguna manera oportuno, atento al análisis que hacía Daniel y a una posterior exposición de Pancho sobre cuáles son los desafíos a futuro, plantear mi charla sobre lo que ha sido estos 7 años y medio casi de experiencia en el gobierno de la universidad y en esta relación que Daniel hacía referencia con el gobierno nacional. Y en este marco, destacar algunas cuestiones de estos últimos, particularmente en casi 7-8 años de gestión universitaria, de algunos aspectos positivos de las políticas nacionales en materia de educación superior, para poder señalar lo que son, a mi juicio, las más preocupantes desviaciones de esas políticas y los principales errores de esas políticas. Y en aras de arrancar rescatando aspectos positivos, creo, sin temor a equivocarme, dentro de lo que es el sistema, ya saliendo un poco no específicamente educacional, sino también lo que tiene que ver con el sistema científico-tecnológico, indudablemente
el acierto más importante de la gestión que Cristina Fernández inicia en diciembre del 2007 fue la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Y no solo por la creación de un ministerio que se aboque a la ciencia, a la tecnología, a la innovación y a la transferencia de tecnología, y jerarquice por lo tanto la temática, sino porque hay que reconocer que en esta materia ha habido avances importantes, ha habido inversiones muy importantes. Pensemos nada más que a partir de entonces se crea un fondo de infraestructura para lo que son los institutos del CONICET, muchos de ellos institutos de doble dependencia con universidades nacionales. El caso de nuestra universidad solamente tiene 11 institutos que comparte con el CONICET, y ha habido una política presupuestaria muy fuerte de apoyo para construcción de edificios, equipamientos, que ha valorizado la ciencia y la tecnología, que sobre todo, y lo han utilizado muy bien en el relato, en esta parte positiva del relato, comparándolo con la famosa frase de Cavallo en los 90 que mandaba a los investigadores a lavar los platos. Entonces, como contracara de ello, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, una fuerte inversión en infraestructuras, ya sea tanto de edilicia como de equipamientos, y después diferentes programas, algunos de ellos instrumentados a través de la Agencia Nacional, de fuerte incentivo al asociativismo entre lo público y lo privado para desarrollos científicos tecnológicos de alta calidad. Ahí surgen, entre otros, y el que me parece más importante a destacar, los conocidos FONARSEC, los fondos nacionales sectoriales, que justamente son fondos concursables con fondos del BID, y que son fondos millonarios, que las universidades nacionales sería prácticamente imposible poder llevar adelante ese tipo de proyectos si no estuvieran abastecidos estos fondos. Y la particularidad que tiene, que son asociativismo público-privado, es decir, cada universidad debería encontrar para proyectar en este tipo de equipamientos para investigaciones de alta calidad, acuerdos con sectores privados, y esto ha dado, a mi juicio, un resultado muy positivo. Se manejó muy seriamente, y yo diría con poca discrecionalidad en la adjudicación de los fondos y demás. Así que arranco por lo que a mi juicio es el aspecto más positivo de estos últimos años de políticas científicas, tecnológicas y de educación en nuestro país a nivel del gobierno nacional, porque creo que ahí ha estado uno de los grandes aciertos, y también entiendo que es una de las cosas que no deberían perderse dentro del aspecto más positivo en el futuro. Otra de las cuestiones que tuvo una etapa de crecimiento importante, que se ha estacionado y ha empezado a decrecer de alguna manera en los dos o tres últimos años, es la asignación presupuestaria. La asignación presupuestaria tuvo un crecimiento importante durante la primera, particularmente lo que ha sido los primeros dos gobiernos del kirchnerismo, y ha tenido, producto de algunas crisis económicas, un estancamiento y un parate de este crecimiento presupuestario, particularmente en los últimos 2 o 3 años. En el marco de estos incrementos presupuestarios ha habido dos hechos significativos que hay que tenerlos presentes y remarcarlos. Por un lado está los acuerdos salariales, particularmente el escalafón no docente de las universidades nacionales, a raíz de un convenio colectivo muy ventajoso para el sector que lograron sacar en la época de Filmus, es decir, antes, en la época de Néstor Kirchner, un convenio que se fue aplicando en diferentes etapas y que permitió, entre otras cosas, una importante mejora en los niveles salariales de los trabajadores universitarios no docentes,
que recordemos está muy por debajo comparativamente con cualquier otro sector, y que hoy es un nivel que atrae demanda laboral. Doy el ejemplo de nuestro, en Santa Fe, una ciudad de poco más de 400.000 habitantes. Cada 3 años, cuando hacemos concursos para que ingrese personal no docente a la universidad, tenemos inscripciones de alrededor de 4.000 personas, es decir, uno de cada 100 santafesinos, de la totalidad de los santafesinos, no de los que tienen capacidad laborales, aspira a conseguir un puesto de trabajo como no docente universitario, y en muchos casos buscando un primer empleo, pero en muchísimos casos también buscando un mejor empleo, con lo cual es un reflejo bastante cierto y palpable de que en este sector de trabajadores universitarios no docentes hubo, por vía de no solo de los acuerdos paritarios, sino fundamentalmente por aplicación del convenio colectivo que se celebró allá por el año 2005, una mejora en los ingresos significativa. Tan significativa que incluso en los primeros años de este gobierno, cuando también a través de los acuerdos paritarios se venía produciendo una mejora en los salarios docentes universitarios, se terminó produciendo un desfasaje que lo que hoy uno compara un profesor titular de dedicación exclusiva a máxima antigüedad, que es el tope del nivel salarial docente, como un categoría 1, un administrativo categoría 1 no docente, y nos vamos a encontrar que en promedio, mediando más o menos los porcentajes de antigüedad, el no docente gana un 50% más que ese docente titular exclusivo máxima antigüedad, lo que produce una situación de tensión dentro del propio sistema. Y reitero, a pesar de que hubo, por lo menos hasta hace 2 o 3 años atrás, una mejora en los niveles salariales, mejora que claramente en los 2 últimos años ha decrecido y que hoy nos encuentra en plena negociación salarial, con un primer semestre conflictivo desde el punto de vista de las medidas de acción directa, de los paros de los trabajadores docentes, al menos de un sector de las diferentes asociaciones gremiales que nos representan, al igual de lo que pasó el año pasado. El año pasado también tuvimos un primer semestre en muchas universidades con muy poca actividad docente producto de este conflicto, que obedeció a mi juicio a 2 cuestiones muy puntuales. En realidad una tercera tiene que ver con esto de la comparación dentro de la propia universidad entre una escala y otra escala de trabajadores, es decir, los sueldos de los docentes con respecto a los no docentes. Pero también ocurrió porque hace 3 años atrás, en un momento determinado, para poder cerrar una paritaria, desde la Secretaría de Política Universitaria impulsaron un acuerdo, no por un año como venía haciéndose habitualmente, se celebraban las paritarias, empezaban las reuniones paritarias en febrero, en marzo, fines de marzo ya se cerraban los acuerdos paritarios, sino que a los fines de poder cerrar un aumento salarial que era reclamado por el sector gremial docente, se extendió esa paritaria por única vez a 1 año y medio, es decir, se hizo una paritaria hace 3 años atrás, no de marzo a marzo, sino de marzo a julio, cosa que resolvió perfectamente la ecuación en esa paritaria, pero generó el conflicto a partir de la paritaria siguiente, porque lo que pasó a ocurrir en los 2 últimos años, el tercero es que los docentes universitarios se encuentran con que tienen un primer semestre donde no reciben ningún tipo de aumento de sus salarios, y en procesos inflacionarios como los que estamos viviendo en los últimos años, para promediar, digamos, siendo generoso, no inferior de un 25% anual, esto afecta indudablemente fuertemente los bolsillos de los docentes universitarios y consecuentemente produce estas medidas de acción directa, de huelga, que dificultan fuertemente el accionar universitario, si bien con disparidad en las distintas universidades, pero lo dificulta en gran medida, particularmente en el primer semestre, porque los acuerdos, como seguramente va a volver a ocurrir este año,
llegan sobre la mitad del año, sobre junio. De hecho ya estamos en junio, ayer hubo reunión paritaria y todavía no hubo acuerdos concretos. Entonces esto ha producido además de la caída del salario real de los docentes universitarios en los últimos años, esta situación particular temporal en la negociación que hace que los últimos 2 años, y este es el tercero, hayamos tenido primeros semestres muy conflictivos desde el punto de vista de las actividades de las gremiales docentes. La otra cuestión que uno puede marcar como positiva dentro de lo que ha sido el presupuesto universitario fue la creación dentro del Ministerio de Planificación del Plan de Infraestructura Universitaria. Acá hay cifras millonarias de la inversión que se ha hecho en infraestructura universitaria en estos años. Lo que sí vale la pena resaltar es que esto se ha manejado desde el Ministerio de Infraestructura, no desde el Ministerio de Educación, por ende no se ha manejado con a requerimiento y análisis de las verdaderas necesidades de las universidades, sino a quien tiene mayor acceso al lobby político para llegar al Ministerio de Planificación. Entonces, a diferencia de lo que señalaba con respecto a los programas, fondos del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de la agencia, que decía que se habían manejado con un alto grado de objetividad, lo que es el plan de infraestructura universitaria que depende del Ministerio de Planificación, todo lo contrario, se ha manejado con un alto grado de discrecionalidad a los fines de otorgar unos u otros fondos. Basta ver las cifras que son públicas que el propio Ministerio de Planificación tiene, donde uno va a ver la clara distinción entre unas y otras universidades, sean más simpáticas o menos simpáticas al gobierno. Entonces, aquí el aspecto positivo es que es una muy importante inversión en infraestructura, que era sumamente necesaria, que no había antecedentes recientes en el tema, pero que hay un manejo absolutamente discrecional, y que sería bueno que en un futuro la asignación de fondos no caiga, que se mantenga y lo posible que mejore, pero que la distribución sea sobre la base de algún criterio más real de necesidades del sistema y no de simpatías políticas dentro del sistema. Otra de las cuestiones que tiene que ver justamente con la asignación presupuestaria y que ha tenido un impacto importante es la cuestión de que hay un altísimo porcentaje del presupuesto que se ejecuta en las universidades nacionales, que se ejecuta dentro del sistema, que está por fuera del presupuesto que aprueba el Congreso de la Nación. Sí, quedan dentro de políticas que se manejan de jefatura de gabinete como fondos reservados y que periódicamente luego se adjudican a través de decretos especiales de jefatura de gabinete. Vuelvo con un ejemplo local para que el año pasado el presupuesto asignado por el Congreso de la Nación para la Universidad Nacional del Litoral fue algo más de 750 millones, 760 millones de pesos. El ejecutado superó los 1.000, es decir, casi un 40% más, en gran medida producto de recursos propios generados por la propia universidad, pero también de diferentes programas que surgen de las políticas, no diría planificadas, porque sería demasiado calificarlas, pero sí de las políticas implementadas desde la Secretaría de Políticas Universitarias. Este 40% en el caso de una universidad que justamente no goza de las simpatías, digamos, a las que me refería anteriormente, con lo cual si uno ve realmente el ejecutado de los presupuestos en algunas universidades, particularmente en la tanda fuerte y numerosa de universidades nuevas, nos encontramos con que esto es sensiblemente superior, en algunos casos duplicando el presupuesto que el Congreso de la Nación le había asignado por la ley de presupuestos. Esto también se relaciona de alguna manera con estas políticas de expansión o de inclusión a las que de alguna manera también refería Daniel en su exposición,
y algunos cambios en los criterios. Primero, cambios en los criterios del gobierno. Segundo, cambios en los criterios del propio sistema universitario. Cambios en los criterios del CIN, que intento explicar rápidamente. Digo cambios en el gobierno porque tuve la oportunidad de conocer de muy buena fuente, de gente muy vinculada a la primera etapa del gobierno de Cristina Fernández, que en los primeros días del 2008, últimos días del 2007, a los pocos días de asumir, convocó a las máximas autoridades de la Secretaría de Políticas Universitarias, y uno de los pedidos que le hizo la presidenta es que se terminara con la fiesta esta de andar creando universidades a pedido de intendentes de alguna localidad o en algunos casos menos que intendentes de punteros políticos de algunos lugares. Esto funcionó así durante, diría, los 2 primeros años, 2008-2009, pero a partir de 2010 la historia cambió totalmente, y en esta última etapa, en el segundo gobierno de Cristina Fernández, se profundizó mucho más. Todos ustedes lo conocen, la cantidad de nuevas universidades que se han creado. Y también decía la otra parte, que cambió también, indudablemente, el criterio que el CIN había tenido hasta por lo menos 4 años atrás con respecto al análisis y evaluación de la creación de nuevas universidades. Cambiaron un paréntesis, era tan fuerte el criterio de frenar las demandas de creación de universidades por demandas políticas locales, y de necesidades políticas locales y no de necesidades vinculadas a la educación superior, que se impulsa desde el propio gobierno la creación de los CEPRES, de los Centros Regionales de Educación Superior, donde hubiera, el objetivo era donde hubiera una necesidad real de generar una oferta académica de educación superior, una universidad o más de una universidad asociada con actores locales constituían un centro regional para brindar determinada oferta académica que era necesaria en la región. Esto fue pensado justamente para frenar la demanda de la creación de universidades. Sobre el filo del primer mandato de Cristina Fernández, su último año, ya cambió esto claramente, y a partir del segundo mandato también empezó a cambiar, por fuerza de la decisión política, la posición del CIN. Ustedes saben que por mandato de la Ley de Educación Superior, el CIN es consultor obligado antes de crear una nueva universidad nacional. Y el CIN ha tenido hasta, reitero, por lo menos 4 o 5 años atrás, una posición muy firme en el sentido de analizar muy seriamente cuál era el proyecto de universidad que se pretendía crear, cuáles eran las necesidades locales, si no había otra oferta similar en la región, la pertinencia de la creación, y en la mayoría de los casos, había tenido una voz negativa al respecto. Lo que ha ocurrido en el último tiempo, que en muchos casos ni siquiera se lo ha alcanzado a consultar, se han creado universidades sin cumplir con el requisito legal previo, que por supuesto no es vinculante para el Congreso, pero el hecho de que no sea vinculante no quita que haya que contar con la opinión del sistema a través del CIN antes del tratamiento de la Ley de Creación de Universidades. Esto no se ha dado, y hemos pasado de poco menos de 40 a algo más de 50 en estos últimos 5 o 6 años de universidades nacionales, algunas de ellas con buen resultado, y otras con resultado, a mi juicio la mayoría, muy negativo, muy magro, digamos. Y todo ello bajo, a mi juicio, esta es una opinión muy personal, bajo un discurso absolutamente simplista de que expandimos la educación superior, damos mayor inclusión y creamos universidades. Y ahí se termina el discurso, y acá siempre empuja el famoso debate y la discusión entre inclusión versus calidad, calidad versus inclusión, y el tema de la pertinencia. Yo también en algunas oportunidades he señalado en otros paneles similares a
que así como si uno se detiene y habla exclusivamente de calidad y no piensa en la inclusión, termina en un discurso elitista. Cuando solamente hablamos de inclusión y de expansión y nos olvidamos de la calidad, terminamos en un discurso populista, y lo que permite que estos dos defectos no queridos de estos conceptos se subsane es el tercer elemento de la pertinencia. Es decir, hay que incluir con calidad, y tiene que ser una propuesta pertinente, necesaria para las demandas, y hablamos de demandas reales de mayor educación y no necesidades políticas de un intendente o de un grupo político determinado en una región. Es decir, uno puede recorrer desde Ushuaia a La Quiaca al país y seguramente lo va a encontrar ciudad donde le pregunte a los actores locales si quieren que le creemos una universidad nacional, y nadie le va a decir que no. Obviamente, esto es un claro ejemplo de cómo funciona la demagogia. Nadie le va a poner a que tener una universidad en su ciudad o en su pueblito. Esto es así, digamos. La experiencia que decía anteriormente, propuesta de la creación de los centros regionales, fracasó porque no se vio, porque no se impulsó, o porque primaron las políticas de creación de universidades dando respuesta a estos reclamos de políticas, digamos, claramente partidarias y no necesidades reales. Y esto significa también a los fines de analizar autocríticamente, como nos reclama Daniel, es decir, cómo aprovechamos y cómo utilizamos por lo menos hasta hace un par de años, claramente creciente presupuesto universitario para brindar una educación de calidad, inclusiva, pertinente y por ende eficiente. No le tengamos miedo a la palabra, ¿no? Entonces, seguramente podríamos haber dado respuestas más rápidas, más directas, con menor inversión económica, a través de mecanismos asociativos entre una o más universidades con actores locales, y no recurriendo como única herramienta a la creación de universidades. El otro aspecto que me parece importante señalar, ya para ir terminando, y que siempre está en boga, y también lo señalaba Daniel muy bien, que es el tema de la autonomía, ¿no? Tal vez una de las cuestiones más críticas que veo de las políticas nacionales en materia de educación superior es que las políticas nacionales en muchos casos terminan atentando a las autonomías universitarias. Esto que yo marcaba recién, de que hay un presupuesto paralelo al presupuesto que distribuye el Congreso de la Nación, y que después cada una de las más de 50 universidades nacionales en sus consejos superiores define en el marco de su autonomía cómo se va a distribuir esos presupuestos. Pero si resulta que tenemos otro presupuesto importante por fuera de este presupuesto de la Nación, y que ese presupuesto se asigna exclusivamente de acuerdo a políticas definidas desde los organismos centrales y desde el Ministerio de Educación, ¿qué es lo que terminamos haciendo en las universidades? Hay un programa para voluntariado, armamos el proyectito para mojar unos pesitos del programa de voluntariado. Hay un programa para tal cosa y andamos atrás del programa para tal cosa. Hay que hacer, ¿cómo se llaman hubo varios proyectos de esos, los polideportivos? Entonces todo el mundo haciendo proyectos polideportivos, y en definitiva, en vez de tener apoyo presupuestario para que aquellas políticas que planificadamente la universidad piensa en su desarrollo a mediano y largo plazo, terminan siendo una captadora de diferentes ventanillas donde las políticas se fijan en otro lugar. Un ejemplo, pasa lo mismo con todos los PRO, y no me refiero al de la Ciudad de Buenos Aires, con todos los PRO, el PRO de biología, que es uno de los más recientes, el PRO
de apoyo a las carreras de biología, se definió que los fondos que se van a distribuir a aquellas facultades que tienen carreras de biología, 1,5 millones por facultad, van destinados a un programa especial de seguimiento de los graduados, porque alguien en la Secretaría de Política Universitaria entendió que eso era importante. Entonces, si después cada una de estas facultades que tienen carrera de biología, en sus planes de mejora, porque las presentaron para acreditarles, fueron evaluadas y demás, tenían dentro de sus planes de mejora equipamiento, infraestructura, no tiene que ver cómo pelean para equipamiento e infraestructura dentro del presupuesto de su propia universidad, y no tienen la posibilidad de captar este tipo de fondos, porque los fondos son para seguimiento de graduados, que en algunas universidades pueden ser útiles, pero en otras no. Entonces, en definitiva, esto no solo reproduce un sistema que no es provechoso, sino que limita, por vía de asignación presupuestaria, claramente las autonomías universitarias, porque las universidades no definen hacia dónde van sus políticas, a dónde van los recursos a través de las políticas definidas, sino que, reitero, procuran captar fondos de los programas X que puedan aparecer. Por último, y terminando, dejo una luz de alerta. Creo que vamos a tener en puerta en muchas universidades situaciones muy conflictivas por la puesta en funcionamiento del convenio colectivo de trabajo docente. Es un trabajo muy arduo que se realizó entre el CIN y las diferentes asociaciones gremiales. La negociación con los docentes universitarios desde el lado de los rectores es mucho más difícil que con la de los no docentes, para empezar, porque en vez de tener un interlocutor enfrente, tenemos media docena, y donde las 6 gremiales cada una se corre una a otra de una reunión a otra reunión. No obstante, una de las cuestiones claves que estuvo planteada desde el inicio de la negociación colectiva es que las universidades podían hacer reservas de que el convenio que finalmente se firme en aquellos casos puntuales que exclusivamente violen normas de su estatuto. A ver, doy un ejemplo claro con esto. El convenio colectivo que se firmó y que está a punto de ser homologado lleva de 90 a 180 días la licencia por maternidad. A mí me puede gustar o no gustar, pero si no contradice una cláusula estatutaria de la universidad, no tengo razones para observarla. Pero si me dice, como dice el convenio colectivo, que los concursos para acceder a los JTP, un concurso cerrado de los ayudantes de primera, ahí sí me afecta una cláusula de mi estatuto, porque el estatuto de la universidad dice que el acceso al concurso al acceso a los cargos es por concurso abierto, de oposición antecedente y no concurso cerrado. Entonces ahí están algunas reservas. La situación en el sistema universitario es muy variada, desde la UBA, que se retira de la negociación, universidades que hacen 50 reservas o más, algunas universidades que hacen 4 o 5 reservas, y otro grupo de universidades que no hizo ninguna reserva. Es más, hay algunas que ya pusieron en vigencia el convenio antes de que se homologue. ¿Cuál es la situación actual? Y de ahí mi preocupación es que en la negociación paritaria, y ante el techo salarial puesto por la presidenta del 27%, lo que significa una pérdida mayor aún del poder adquisitivo de los trabajadores, de los docentes universitarios y preuniversitarios, la moneda de negociación es el convenio colectivo. Y esto se veía venir, y el convenio colectivo todo indica que va a ser homologado sin hacer ninguna mención a las reservas que las universidades hicieron, y esto, a mi juicio, puede traer seguramente un grado de conflictividad muy alto en gran parte del sistema universitario. Es decir, esta es mi mayor preocupación en lo que respecta a lo que puede ocurrir
este año en lo que es el normal funcionamiento del sistema. Gracias y espero no habernos aburrido. Bueno, ahora nos habla Francisco Morea, el rector de la Universidad de Mar del Plata, para dejarnos las conclusiones finales antes de dar apertura del micrófono y que le preguntemos o que hagamos algunos planteos sobre lo que andan diciendo. Así que te cedo el micrófono completamente. Dale. Bueno, buenos días, muchas gracias por invitarme. La verdad es siempre un placer estar en estas actividades que organiza el movimiento estudiantil, sobre todo en la FUA, que nosotros tenemos en mi generación anterior a los que tengo aquí compartiendo la mesa, era una cuestión vital el tema de la FUA cuando yo estudiaba, porque en ese momento estábamos discutiendo cuestiones más básicas, si había centro de estudiantes o cuerpo de delegados. Esa era la gran discusión, que la cual nos llevaba la atención el movimiento estudiantil muy grande. Pero bueno, siempre era una cuestión a discutir en los congresos de fútbol, en todas las reuniones que organizábamos cuando éramos estudiantes, esa cuestión central, organizativa y visión de la universidad. Bueno, yo no voy a tocar algunas cuestiones tangencialmente de las que aquí se han hablado, porque no me puedo escapar de eso, pero yo quiero plantear, y creo que nosotros también como universitarios debemos hacer una reflexión de lo que significa la universidad en un país, ¿no? Porque a veces nosotros empezamos a hablar de cuestiones muy particulares y no entendemos o no nos queda claro o no sabemos transmitir hacia la sociedad cuál es el papel de la universidad, cuál es el papel que debe jugar una universidad en una sociedad, en un país, en una nación. Entonces, a veces cuando se nos dice el tema de la gratuidad y que ponen la palabrita, como decía Daniel, la palabrita es equidad, que nos enchufaron en la ley, o cuando nos están manejando los fondos desde el punto de vista de que nos afecta la autonomía, parece que nosotros somos unos privilegiados en esta sociedad que no queremos someternos a determinadas cuestiones que debe someterse todo el mundo, porque la centralización del poder es una cosa muy importante, y sobre todo en una visión como en la Argentina, que tiene una fuerte impronta presidencialista. Entonces digo, ¿cuál es el rol de la universidad? Nosotros estamos en una institución que es central para el desarrollo del país. En el mundo, todas las universidades y todos los procesos de desarrollo han estado basados en su sistema científico universitario. No es que se han desarrollado en contra de la universidad, o la universidad hizo lo que quiso en cualquier proceso de desarrollo de los países más desarrollados que hoy tenemos en el mundo. Fueron procesos que empezaron básicamente hace 200 años con la revolución industrial, que fue la universidad acompañando esos procesos de desarrollo de acuerdo a la idea de proyecto de nación que tenía cada uno de sus pueblos. O sea, no había una disociación, la gente pensaba la sociedad en el marco en el cual un papel importante y determinante lo iba a jugar la universidad. Porque también recordemos que a partir de esa época en la universidad se incorpora el sistema científico, porque el sistema científico en la Edad Media o anterior no estaba totalmente dentro de la universidad. Había muchísimos y gente que nosotros conocemos como grandes pensadores y científicos de la historia de la humanidad, no eran universitarios. Pero a partir del siglo XIX empieza a darse esa conjunción, que no es una conjunción menor, que no es una cuestión menor. Nosotros tenemos como país dos hitos que son fundamentales. Es la Ley de Educación 1420, que tiene que ver con la educación libre, gratuita y laica, que hay que
a veces tenemos que tener idea del contexto en donde se estaba dando eso. ¿Qué era Argentina en ese momento? Con los indios, los nativos a la puerta de la provincia, ahí en el medio de la provincia de Buenos Aires, con una población bajísima y un nivel de desarrollo bajísimo, y se vio a la educación como una posibilidad cierta y valedera para el desarrollo. Y la otra cuestión, que nosotros entramos muy tarde, y de hecho todavía no entramos de pleno en el nivel de desarrollo como país, teníamos de las peores universidades comparadas en el mundo, no con América Latina, pero comparadas con el mundo, absolutamente oscurantistas y retrógradas, y digamos, muy dogmática en el sentido eclesiástico y en el sentido del rechazo a la ciencia, que era la universidad que habíamos heredado de los españoles. Y lo que rompe, por lo menos dogmáticamente, y el pensamiento de eso, es la reforma universitaria del 18, donde introduce otra manera de ver la universidad. Primero, con un criterio de cogobierno y autonomía, y segundo, ligada al proceso de desarrollo cuando hablaba de la unidad con los pueblos. Y si le agregamos una visión latinoamericana, estamos viendo que en ese momento la reforma plantea una cuestión trascendente para lo que era la visión de ese momento, que estaba también acompañada en el mundo por la Revolución Rusa y en Argentina por la irrupción de los sectores populares al gobierno a partir de Hipólito Yrigoyen. ¿Y esto qué tiene que ver? Porque realmente nosotros hemos construido una universidad, y el futuro de la universidad, tal y cual nosotros la conocemos, no es tan fácil de que la podamos mantener. Sí, básicamente los estudiantes, con su poder de movilización, con su poder de crítica y con su cuestionamiento al sistema, no están junto con el resto de la comunidad, pero básicamente ellos encabezando todas estas cuestiones. No es una cuestión menor. Y Daniel había planteado algún tema de financiamiento. Yo creo que el tema creo que voy a hablar de tres temas, que es la gratuidad, la autonomía y el cogobierno. ¿Qué tiene que ver en el futuro todo esto? El tema de la gratuidad no es una cuestión menor. El tema de la gratuidad es algo que hace a la concepción de qué es lo que un país necesita financiar para tener mejores ciudadanos, mejor formada a su población. Esto es una inversión, no es un privilegio, y no tiene que leerse como un privilegio para algunos sectores sociales que accedemos a la universidad. Al contrario, debe tomarse como una cuestión que todos los que nos formamos vamos a contribuir, y debemos formarnos también en esa conciencia, al desarrollo de nuestro país. ¿Por qué? Porque por una cuestión básica, porque alguien educado, alguien que está formado, por empezar, es un ser libre. Y libre es cuando no le tienen que decir qué hacer y qué pensar. Es una persona que entiende el mundo en el que vive, se ubica en el tiempo y en el espacio en donde está y en la época en la cual está. Y es una persona, si lo quieren ver más economicistamente, que contribuye con todos esos atributos a su sistema productivo, haciéndolo mucho mejor y más eficiente. Esto tiene que ver con la educación superior. Hago una cosa muy breve y por ahí no completamente correcta, pero a los efectos del esquema. A principios del siglo XX, la educación que totalizaba los conocimientos era el primario. Entonces, el sistema focalizaba en el primario porque terminaba el primario, y ya era un logro importante, la gente se iba del sistema. Después de la mitad del siglo XX y de los finales del siglo XX, en las décadas finales, empezó a ser el secundario. Por los años 50, los colegios secundarios tenían cursos de ingreso, aunque a ustedes les parezca. Hoy estamos hablando de que queremos hacerlo obligatorio. Imagínense qué contradicción en 50, 60 años
este tema de los cursos de ingreso. Y hoy en el mundo, y nosotros estamos absolutamente convencidos que en este proceso la universidad es lo que se debe incorporar a esa universalización del conocimiento. ¿Por qué? Por un montón de razones, pero que tienen que ver con una mirada básicamente humanista del hombre como posibilidad de desarrollo y como palanca de crecimiento de una sociedad. En esta idea de la gratuidad, nosotros debemos fomentar también alguna cuestión que tenga que ver con la masividad. Daniel planteaba que estamos en una tasa del 60% y cualquier distraído podría decir, estamos igual que los países desarrollados, tienen un 60% de tasa de escolarización del grupo etario de 18 a 25. Claro, pero ese 60% es sobre los que terminan el secundario, que ya es la mitad, o un poquito más que la mitad. Creo que si no dijo mal es el 60, o sea que estamos en el 60 del 60. Con lo cual, nuestro universo con posibilidades de venir a la universidad, imagínense cómo está de restringido. Estamos en una etapa previa. Entonces, si nosotros ponemos limitaciones de algún otro tipo, es una barrera más, y es una barrera no solo para el individuo, que ya es todo un problema, porque muchos de los que estamos aquí, si no es por la universidad pública, no estaríamos, pero ni remotamente en estos lugares. Pero no solo para ese individuo, es para la sociedad, es para decir, este modelo de país es un modelo que necesita pocos profesionales porque no necesita desarrollo. Es solamente productor de materias primas y que brinda servicio. Acá no hay un desarrollo autónomo pensado sobre un sistema productivo generador de bienes y servicios que nos permita insertarnos en el mundo como alguien autónomamente definido en el intercambio de bienes transables. No sé si es muy técnico, pero lo que nosotros tenemos que generar son productos que podamos cambiar con el mundo. Y para tener productos que podamos cambiar con el mundo, tenemos que tener cabeza atrás de esos productos. Esto es, no hay vuelta, ¿sí? No hay otra posibilidad. Por eso la gratuidad no es un beneficio, es una inversión básica para cualquier país que quiere estar mejor y que quiere alcanzar los niveles de desarrollo que pensamos que nosotros tenemos el potencial de alcanzar. Y la otra cuestión, y que lo que tiene que ver con la cuestión de la autonomía, porque a veces la autonomía es un término relativo, pero desde el punto de vista, ¿por qué es importante tener autonomía en la universidad? Porque la universidad argentina, y no en todos lados es igual, pero sí en la universidad argentina, el 80% de la investigación pasa por el sistema público universitario. El 80% entre el 70 y en las básicas arriba del 90%. Cuando uno mira los investigadores y los trabajos que hace en básica, que es lo que no tiene una rápida salida hacia el mercado, pero que es indispensable, porque si no hay una investigación básica, no hay después ni aplicada ni aplicación de tecnología. Bueno, eso es casi exclusivamente del sistema público, pero que se da mayoritariamente en el sector universitario. La propia experiencia de CONICET, que recuerdo, el CONICET se crea como una separación del sistema universitario politizado y el sistema científico puro. Entonces, como no quería que se mezclaran, se separaron. Esa es la experiencia de la creación del CONICET, que tampoco es una experiencia única. Los alemanes tienen universidades parecidas también, y ahora están pensando en dar el paso atrás. Cuando uno habla con la gente del CONICET sin micrófono, con gente que conoce muy bien el sistema, ellos están retrocediendo en esa. Es más, por varias razones. Una, el sistema científico tiene la generación de nuevos investigadores en las universidades.
Pero aparte tiene otra cuestión. Tiene el sistema de cogobierno, que es un sistema que transparenta y le pone presión social, aunque a ustedes les parezca poco, pero es mucho más que lo que tiene el resto de los que no están en la universidad, al sistema científico, por el sistema de cogobierno. El sistema científico es un sistema muy verticalizado. Entonces, el que es director es director. ¿Quién le va a decir a un director lo que tiene que hacer? ¿Sabe quién se lo puede decir? El sistema de cogobierno. Porque ustedes, como estudiantes, y los graduados, y los no docentes que también están, son los que no están comprometidos con la investigación y pueden decir, y pueden evaluar y opinar en la evaluación de proyectos y en los desempeños, como no lo puede hacer otro. Por eso, paso del tiempo, el CONICET vuelve en su política y vuelve a la fuente que es la universidad como un reservorio de la generación de científicos y de ciencia. Esto no es una... Por eso acá se mencionó el tema de la doble dependencia, porque es básico para nuestra cabeza y cómo entendemos la universidad, el sistema científico, que el sistema pase por la universidad, más allá de algunas otras cuestiones. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la autonomía? La ciencia sin autonomía no funciona. Yo conozco, seguramente todos los rectores debemos conocer, pero yo conozco de algunos sistemas científicos, de algunos investigadores que han intentado publicar y en algunos casos publicaron en una revista de difusión masiva, no una revista científica, el impacto de las políticas de retenciones y económicas en el agro. Fueron sancionados en el sistema vertical de INTA. En el sistema de CONICET hay también cierto grado de censura y en los otros sistemas científicos verticalizados también. Eso a nadie se le ocurriría en una universidad sancionar una cosa de ese tipo. ¿Por qué? Porque la ciencia necesita libertad, autonomía para crearse. Nosotros tenemos, y esto lo hemos vivido, empezamos creo que fue hace 3 años. ¿Cuánto hace que se privatizó YPF? 3 o 4. Bueno, ese año habíamos empezado con el tema Malvinas, todo a Malvinas. Proyectos, se financiaba proyectos. Por ahí, por mayo, se estatiza YPF. Todo el mundo a hacer proyectos con YPF. Esto no es así. Esto no funciona. El conocimiento es como por capas geológicas. Entonces se van acumulando. Yo no puedo a un investigador de hace 20 años que está trabajando en una materia a ver cómo engancho un proyecto para que consiga financiamiento que pueda servir a YPF. Esto es otra etapa. Nosotros tenemos que ver el sistema científico de otra manera. Pero aparte el sistema científico es cuestionador. Eso que yo decía de que había pasado en el INTA, hace muchos años le pasó a Galileo, hermano. O a 500 años, casi lo queman en la hoguera. ¿Cuál fue el pecado de este hombre? Decir que la Tierra no era el centro del universo. Ese fue el pecado. Y dice, pero mira qué pavada. Claro, pero si un fulanito decía que no era el centro del universo, por ahí mañana empezaba a decir, ¿y vos quién te nombró rey? ¿Por qué decís que sos rey? Empezaba a querer, vos demostrame dónde está la carta de Dios que dijo que vos eras el delegado de Dios y por mandato de Dios sos rey. Porque empezaban a cuestionar en las sociales. Y ese es el pensamiento que no se permite por los grupos de poder establecidos desarrollar. La autonomía es básica. Y se trata de alguna manera de encauzar con distintas políticas. La primera política que se intentó al sistema científico dominar fue con los incentivos. El Sistema Nacional de Incentivos, que trajo muchísimos problemas. Porque el que estaba en el Sistema Nacional de Incentivos tenía una remuneración y otro que no estaba en el sistema de incentivos, así hiciera el mismo trabajo, no estaba cobrando lo mismo. Igual trabajo, distinta remuneración teníamos en este caso. Todo un problema. Con esto se logró homogeneizar todos los datos de las universidades nacionales, que no se había logrado nunca. Quizás era un error. Yo no digo
que está bien que nosotros nos apropiemos de todos los datos porque somos autónomos, como si estuviéramos viviendo en república independiente. Pero esto no es así. Entonces el tema de la autonomía no es una cuestión que nosotros, algún sector de la universidad, básicamente reformistas y algunos no reformistas también, lo defendemos mucho. Pero no es porque queremos refugiarnos en las universidades para hacer lo que queremos. Entonces, ¿cómo se rompió esto? ¿O cómo se intentó? A partir del financiamiento. Entonces, vos fijate cómo funciona el sistema universitario. Y ahora cada vez que voy diciendo esto, digo, esto lo tenemos que modificar para ir hacia un país distinto. El sistema universitario le da el presupuesto, pero si el 90% del presupuesto, como da el promedio del sistema, va para sueldo, el 10% alcanza para pagar la luz, algunos gastos y los teléfonos. ¿Cuál es la autonomía? Ninguna. Vos querés hacer una pequeña obra, tenés que ir al ministerio. Ahí tenés cierto grado de disciplinamiento. Vos querés tener alguna otra cuestión, y bueno, tenés que ir a otro ministerio. Vos querés tener algo que tenga que ver con desarrollo, tenés que ir a desarrollo social. Y en todos lados existe ese nivel de dependencia. Nosotros no nos quejamos. Yo no me quejo porque no son de mi partido. Yo me quejo porque creo que no es la idea de universidad. No es la idea de universidad. Las universidades tienen que tener un estricto control de sus gastos. No es que hacemos lo que queremos, porque por contrario, todo lo que subordina a la universidad al poder central son los que más problemas tienen de hacer un pasamano con la plata, como ha salido en algunos lados. Pasa el dinero de algún ministerio, universidad y alguna consultora, lo que fuese, que no son las universidades que tenemos esta concepción, estas que están más verticalizadas. Yo creo que inclusive, fíjense, yo creo que el sistema científico universitario y tal y cual lo tenemos, en alguna medida, yo creo que es un logro lo que se hizo en Ciencia y Técnica, pero yo no estoy convencido de que tengamos que tener un Ministerio de Ciencia y Técnica, porque si vos tenés el 80% o 75% del sistema universitario, de la investigación en el sistema universitario, compartido con instituciones nacionales en la mayoría de las cosas, vos tenés que tener todo en la misma bolsa. Después es que la sobra va a hablar con Debido. Con Barañao va a hablar de Ciencia y Técnica, y con Sileone o con quien te atienda habla de educación. Es esquizofrénico eso. ¿Dónde está la globalización de la universidad? Nosotros tenemos que tener un ministerio y la universidad tiene que tener un plan de infraestructura manejado en conjunto. Yo no digo solo, en conjunto, por el ministerio y por el CIN, donde nos podamos expresarnos cuáles son las prioridades del sistema, por lo menos opinar. Decir, miren muchachos, ustedes bárbaros, van a hacer el mejor edificio para una universidad nueva que casi no tiene estudiantes y la inversión por estudiante y en producción científica es cero. Porque acá hay otro problema, es decir, cuando se dice de la inclusión, yo estoy de acuerdo, no soy un troglodita, aparte vengo del sector progresista del pensamiento, no me van a correr con esa. Pero ¿cuál es el problema que hay? La universidad, para generar un docente o un investigador, se necesitan 20 años o 25. De los 18 a los 25, 24, hace su carrera de grado. Ahí empieza haciendo su posgrado y su formación en docencia o en investigación, o en las dos cosas. Para ser un profesional que pueda dirigir una cátedra o alguien que pueda dirigir un grupo de investigación, no lo puede lograr antes de los 40 años, 40 y pico, estamos hablando de 20 años. Entonces, crear una universidad así como así no es darle una solución al problema de la Argentina. Nicky decía con razón, esto es un tema de maduración, no es un problema porque es escaso, los investigadores escasos
los docentes que pueden dirigir cátedras son escasos. Empecemos con un proceso de centros regionales, formemos masa crítica en esos lugares. Naturalmente nadie va a decir nada cuando ese centro tenga 15 años, ya tenga sus docentes, su grupo de investigación. ¿Quién va a decir algo? Pero nosotros no somos tontos, vamos a decir, vamos a aplaudir, nos vamos a sacar el lío de encima, porque es la verdad, pero es una cosa que contribuimos al país. Esto es lo que nosotros vemos de este tema. Y porque el problema que tenemos la universidad es no tenemos planes estratégicos como sistema, pero el país lo tiene. ¿Cuál es el plan estratégico? Acá inclusive viene la campaña electoral. Uno es desarrollista, va a desarrollar el país. Hace 25 años que están en el gobierno, van a desarrollar el país. Bueno, macanudo, pongamos que a partir de ahora van a desarrollar el país. ¿En el marco de qué lo van a desarrollar? En el marco de la agroindustria, en el marco de las nuevas tecnologías, en el marco de la metalmecánica y las cuestiones ligadas con el sistema automotriz. Porque nosotros necesitaríamos saber eso. ¿Cuál es el plan nacional para después hacer un planeamiento de toda nuestra oferta académica y desarrollo científico? Que no es de un día para el otro que lo cambiamos. No puede decirle, si yo sé que el país, decir, bueno, nosotros vamos a hacernos fuertes porque tenemos ciertas condiciones básicas. Agroindustria, está descartado. Vamos ahí. Entonces, nos metemos de lleno en eso para ponerle valor agregado, trabajar con las cadenas de valor que tiene cada uno de los productos, porque la universidad tiene una solución, pero ustedes no se imaginan la solución que nosotros podemos tener. En todo, desarrollando pequeñas empresas, ayudando, por ejemplo, en cadenas de valor, en laboratorios, para que puedan los pequeños productores referenciarse para mejorar las calidades de su producto en todos en el sistema de alimentación, que necesitan ciertos controles para el consumo interno y sobre todo para la exportación. Hacer todo un sistema tecnológico que apoye eso. Esto lo podemos hacer, pero necesitamos una guía. Porque, ¿qué vamos a hacer? La lechería están cerrando todos los tambos. ¿Qué nos vamos a meter? ¿Con los pollos? Después no tenemos maíz para alimentar los pollos, bajó. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos problemas con los aceites porque bajaron 1,5 millones de hectáreas de la siembra de girasol. Entonces, ¿para dónde nos vamos a meter? ¿Con el desarrollo de la tecnología? Y bueno, nos metemos en el desarrollo de la tecnología. Y mañana vienen y compran patentes tecnológicos hechos. Yo digo, como universitario, y lo digo ya como ciudadano, a mí me da vergüenza que tengamos que importar rieles y trenes de China. Argentina, esta universidad generó premios Nobel en ciencia. ¿Qué país similar a nosotros los tuvo? Nuestra universidad. Y tenemos que importar de China. Cruzar, dar la vuelta al mundo para que nos traigan un vagón. No podemos hacer un vagón. Estamos importando mano de obra china. Pero esto es lo que yo digo. ¿Cuál es el plan estratégico de este país? Y nosotros iríamos atrás de ese plan estratégico. Y por último, el tema del cogobierno, que también es un tema bastante ajetreado. Porque como está en la Argentina, el modelo de universidad es un modelo casi único. No existe en otras partes. Y yo estoy, le digo realmente, muy contento con el sistema de cogobierno. Porque acá, esta organización tan particular como nosotros, es una organización donde ustedes entran a la universidad y al poquito tiempo están participando en elecciones, que vaya la casualidad que esas elecciones van a generar los representantes de ustedes que van a elegir cómo se eligen los docentes o qué docentes ustedes tienen, qué plan de estudios tienen ustedes para su formación, cuáles son el sistema de promoción que ustedes van a tener y cuáles los contenidos de las cosas que van a hacer. Y no pasó ningún desastre con la participación estudiantil, que parece que es una cuestión complicadísima. Porque los estudiantes no pueden participar en los concursos, porque no tienen aparentemente nivel académico. Que nosotros tenemos con nuestro estatuto un planteo judicial
por ese tema. Ahora, es una locura, es no entender la Universidad Argentina. Esto es no entender la Universidad Argentina. Porque creo que si algo tiene de dinámico la universidad, son los estudiantes. Y no lo digo porque esté hablando en la fuga. No lo digo. Esto se lo digo a mis colegas. Si nosotros fuéramos exclusivos, nos aburguesaríamos y verticalizaríamos todos los docentes. Porque haríamos la ley del mínimo esfuerzo. Si ya sé dar un práctico, lo doy 1 año, 2 años, 3 años. Si hay alguien que quiere revolucionar eso, bueno, me tengo que esforzar. Este es el tema, y este es uno de los temas que está en el convenio colectivo de trabajo. Nosotros en el año 93 ya en Mar del Plata tenemos la carrera docente, por desgracia, porque eso se puso rápidamente y llevamos casi 20 años y no pudimos poner las evaluaciones en todas las facultades. Ya nos quedamos a vivir, pero que no nos evalúen, porque somos humanos todos, ¿viste? Entonces nadie nos quiere que nos evalúen. Mucha evaluación a los estudiantes, mucha mano dura, mucha calidad, todo lo que vos quieras. Pero cuando nos toca a nosotros es muy difícil implementar los sistemas de evaluación. Entonces, estas características yo creo que tiene que tener la universidad del futuro. Y tiene que acompañar en un proyecto nacional para el desarrollo del país. Si hablamos del sistema productivo, no voy a hablar de cosas que todo el mundo lo dice, pero a mí me parece que nosotros tenemos que luchar por estas cosas que tenemos. Y como se planteaba anteriormente, cuidado, no nos dormamos en los laureles, no porque siempre estuvieron, van a seguir estando. Si nosotros, ustedes son jóvenes, pero esto es como el matrimonio, todo el tiempo tenés que estar renovando los votos y peleándola, si no, está bien, si se pierde no es el mundo que se muere, se perdió el matrimonio, pero en el caso nuestro, si perdemos algo no es que va a venir algo mejor, no vamos a cambiar, por ahí en una de esas, en algún tema nos encontramos una pareja más joven, más linda, o qué sé yo, pero si nos sacan el gobierno la gratuidad, o nos mechan la autonomía, vamos para peores, no vamos a ir seguramente para mejor en el mundo y como estamos. Así que, y esto sí es responsabilidad de la FUA, porque hemos tenido varias luchas y algunas perdidas. En el 59 la perdimos. Pero no nos tiene que agarrar con los brazos abajo. Porque hay otra cuestión. En el 59, cuando la ley, la discusión de lo laico o lo libre, no se valoraban solamente, se valoraba por ahí un tema axiomático, pero después pasó a ser un tema de financiamiento. Acá se dijo y se plantea el financiamiento al sector privado del Estado en primaria, el financiamiento al sector privado en secundaria y la universidad. ¿Ustedes creen que esto lo vamos a aguantar así de fácil? Todavía lo aguantamos porque tenemos muy buena calidad y buen desarrollo científico, con lo cual, pero ojo, tengamos cuidado con esas cosas, no bajemos la guardia, porque ni hablar de las universidades de otros países, pero esto es una cuestión que creo que lo tenemos que defender todos los días, y espero que esto que ustedes están haciendo sirva para reflexionar, no para hacerlo, tomar la reflexión que yo digo, pero que entre ustedes se discuta y se vean estas cosas para construir un futuro de la universidad, que es el futuro del país, que no es poca cosa.